un grupo humano muy interesante. Estoy feliz de haber compartido con ustedes estas prácticamente 2 semanas, acompañándolos, asistiéndolos, tratando de aprender siempre cosas nuevas ambos, ¿no? Tanto ustedes como yo, porque creo que también nosotros, los docentes, aprendemos mucho de los alumnos, sus inquietudes, sus experiencias, y de verdad espero con convicción de que haya sido aleccionador y haya cumplido sus expectativas este curso, ¿ok? De todas maneras, podemos seguir en contacto. Les comparto cuál es mi correo electrónico. Para cualquier duda, consulta, estoy a su disposición para poder ayudarlos en la medida de mis posibilidades. Ok, vamos a empezar con la clase de hoy, la clase final, hoy miércoles 4 de junio, siendo las 8 de la noche. Vamos a compartir el PPT del último documento administrativo que vamos a evaluar en el curso, ¿no? Definitivamente que tenemos otros que todavía no hemos podido evaluar por el tiempo, las circunstancias propias de este curso, ¿no? Estaba dirigido a un público general, ¿no? Con la intención de aprender nociones generales de los principales documentos administrativos, principalmente vinculados a la gestión pública, ¿no? Que es mi especialidad, pero también podemos sacar lecciones y conocimientos para el sector privado. Vamos a compartir el PPT, si me permiten en un segundo. Compartir. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza la pantalla? Sería de mucha utilidad para poder dar inicio. ¿Me confirman? Gracias. A ver, vamos a empezar. Entonces, durante las diferentes sesiones de clase hemos analizado, ¿cierto, chicos? Diversos documentos administrativos. ¿Con qué documentos administrativos empezamos la clase la clase del miércoles de la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Alguien puede decirme, numerarme o describirme los documentos administrativos que hemos revisado hasta la fecha de hoy? ¿Quién se acuerda? ¿El oficio? ¿Qué más? ¿Hemos visto el oficio? ¿Qué más hemos visto en el chat? Ya hemos visto el memorando, el informe, excelente, ¿verdad? No sé por qué no me colabora mucho el chat. No se ve todo bien. La carta, excelente, ¿verdad? Excelente. Entonces hemos ido viendo durante las diferentes clases diversos, el oficio, la solicitud, la carta, el memorial, el informe, el memorando, ¿correcto? Entonces, nosotros cuando empezamos a hablar, ¿se acuerdan? En la primera clase del día lunes, hablamos acerca de conceptos de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿verdad? Y estudiamos 3 conceptos, ¿verdad? El primer concepto, procedimiento administrativo, ¿cierto? Que es el conjunto de actos, conjunto de diligencias que se llevan a cabo dentro de un ciclo, de un proceso, con la intención de decidir sobre un derecho, una solicitud, un pedido que realiza el administrado hacia la autoridad administrativa, ¿cierto? También estuvimos hablando del acto resolutivo, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era el acto resolutivo? Alguien que se acuerde me lo pueda comentar en el chat. ¿Qué era el acto o qué es el acto resolutivo? ¿Ideas? ¿Se acuerdan que dijimos que el acto resolutivo expresaba una decisión, ¿verdad? Expresa una decisión. ¿Producto de qué? Producto de una evaluación, producto de un proceso con diferentes acciones y diligencias que se expresan finalmente en una decisión. ¿Cómo se plasma, cómo se expresa esa decisión? A través de un documento escrito, ¿verdad? Ese documento escrito, ¿cómo se llama? Acto resolutivo. En el acto resolutivo se expresan la decisión,
de la autoridad correspondiente y su debida motivación, ¿no? Sus antecedentes, sus fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, ¿verdad? Entonces, ese acto resolutivo es un documento, en la administración pública es un documento público, ¿no? Es un documento que se publica, que se hace público en una página web. Si estamos hablando, por ejemplo, de instituciones públicas, de repente en el periódico Mural, ¿verdad? Pero normalmente a través de la página web de la entidad, ¿no? Porque todos esos actos administrativos o esos actos resolutivos, perdón, tienen un carácter público, ¿no? Y tienen un carácter también comunicativo, o sea, es obligatorio que se publicite, ese es el término correcto, los alcances de ese acto resolutivo para conocimiento de los presentes. Ahora, ese acto resolutivo, que es la decisión de la autoridad administrativa que se plasma en un documento, ese documento normalmente es una resolución, que es el documento administrativo que vamos a estudiar en la clase de hoy día. La resolución. Vamos a ver, analizar un poco primero qué es la resolución, cuáles son sus partes, vamos a analizar ejemplos, vamos a hacer comentarios, ¿no? Con la intención de que sepamos los ejemplos o conozcamos los ejemplos más comunes de la resolución en la administración y en la gestión pública. Ok, vamos a empezar. La resolución. La resolución, nuevamente para recapitular, ¿qué es? Es un documento administrativo que recoge decisiones. ¿Decisiones provenientes de quién? De la autoridad administrativa, que marca un hito en el procedimiento, ¿verdad? En la resolución marca el hito final, ¿no? Con la emisión de un acto resolutivo se culmina un procedimiento administrativo en la cual se resuelven las cuestiones que han sido planteadas durante el desarrollo del procedimiento administrativo. ¿Cuáles son las características de una resolución? Que expresa fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, ¿verdad? Habíamos comentado ya las diferencias entre fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, me parece. Si es así, ¿me lo puede hacer alguien recordar a través del chat o aperturar su micrófono? ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos dos tipos de fundamentos? Chicos, comentarios. ¿Cuándo hablamos de un fundamento de hecho? ¿Un ejemplo? ¿Alguien que me diga un ejemplo, un alumno? Correcto, excelente comentario de su compañero. Fundamento de hecho son las acciones, ¿verdad? Son las acciones que se han venido suscitando a lo largo del procedimiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, una inspección es un fundamento de hecho, ¿verdad? Porque es una acción que se dio en un momento determinado dentro del procedimiento administrativo. Una inspección ocular, una visita a la zona, por ejemplo, al local, ¿no? Es una acción que se desarrolló en alguna de las etapas del procedimiento administrativo. ¿Por qué son importantes las acciones? ¿Por qué son importantes describir los fundamentos de hecho? Porque nos van a permitir contextualizar, nos van a permitir ampliar, nos van a permitir conocer cómo se fueron desarrollando, ¿no? Cómo se fue desarrollando el procedimiento administrativo en sus diferentes etapas, ¿verdad? Por ejemplo, presentar el expediente para iniciar un procedimiento también es una acción, ¿verdad? Porque uno se apersona a la entidad, realiza el registro de su documento, ¿verdad? Cuando levantan observaciones, etcétera. A diferencia de ello, los fundamentos de derecho básicamente son la base normativa, la base legal, la normativa, los documentos que regulan, ¿no? Que tienen relación
con el desarrollo del procedimiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿verdad? La Ley Orgánica de Municipalidades, ¿verdad? La Ley de Bases de Descentralización, etcétera. Cualquier dispositivo legal que regule el procedimiento administrativo o que tenga vinculación, correcto, que le dé un sustento legal a los hechos y a las acciones que tú venías o que tú has estado describiendo en tus fundamentos de hecho, ¿verdad? Que ampare, que fundamente, que justifique, que soporte la correlación de hechos o de acciones que tú has venido describiendo dentro de un procedimiento administrativo, ¿correcto? Por ejemplo, cuando tú vas a iniciar un procedimiento administrativo, cualesquiera que este sea en una municipalidad, los requisitos se establecen dentro del TUPAC del TUPAC de la entidad, ¿verdad? El TUPAC como tal ha sido aprobado a través de una resolución tal, ¿no? Entonces, esa base legal, esa resolución, esa norma, ese dispositivo legal va a fundamentar, ¿no? Va a fundamentar una acción. ¿Qué acción? La presentación de un expediente con 10 requisitos. ¿Dónde están amparados? ¿Dónde dice? ¿Dónde se regula que son necesarios esos 10 requisitos para poder presentar o iniciar el procedimiento en una norma, ¿verdad? En un dispositivo legal. ¿Cuál es ese dispositivo legal? El reglamento número 105 del 2016, ¿no? Que aprueba el TUPAC de la Municipalidad Distrital de La Victoria, ¿no? Por decir un ejemplo. Un ejemplo que da por acá su compañero en el chat es la licencia de maternidad o la licencia de paternidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el número de días que se te otorga al padre o la madre está regulado en la ley y es un derecho que le corresponde a los trabajadores en el régimen general, bueno, de acuerdo a los alcances del régimen laboral en el que se encuentren, ¿no? Sea el sector público o sea el sector privado. Entonces, esa regulación que está establecida en la norma, cuando una persona hace una solicitud, por ejemplo, ¿no? Cuando inicia un procedimiento administrativo, ¿no? Tiene que mencionar la norma que regula la licencia de paternidad o de maternidad, ¿no? Para demostrarle a la autoridad que su derecho está amparado en una norma y que responde por ley, ¿correcto? Ahora, evidentemente la resolución, además de contener los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho, también, lo que resulta ya evidente, tiene que respetar los derechos fundamentales de las personas, ¿no? El derecho a la libre expresión, el derecho al debido procedimiento, la presunción de inocencia y muchos más derechos fundamentales que nos asisten a todas las personas de acuerdo a la Constitución y a las normas internacionales. Ok, entonces, habiendo mencionado esos alcances, vamos a compartir en pantalla un modelo, una resolución. A ver, denme un momento. Ok, vamos a compartir la pantalla para mostrar el ejemplo de una resolución. Ok, ¿me pueden confirmar que sí pueden visualizar correctamente mi pantalla, por favor? Sí, ¿verdad? Ya, gracias. Entonces, ¿qué podemos ver en la pantalla, estimados? Podemos ver el ejemplo de una resolución, ¿no? Las resoluciones y su nomenclatura va a variar, y ya lo mencioné creo en una clase anterior, dependiendo del nivel jerárquico que sea suscrito, ¿no? Existen resoluciones supremas, ¿no? Que lo suscribe el presidente. Existen resoluciones ministeriales, ¿no? Suscritas por
los ministros, existen resoluciones directorales suscrito o firmado por aquellos funcionarios que ejercen el cargo de director de una entidad. Existen resoluciones jefaturales, ¿no? Cuando el cargo del jefe es justamente ese, exactamente con ese nombre, ¿no? Existen resoluciones de alcaldía, ¿no? O sea, el acompañamiento de la resolución va a depender del nivel jerárquico del funcionario que suscribe y que evidentemente tiene las competencias para poder suscribir este tipo de documento, ¿no? Entonces, a diferencia de los documentos administrativos anteriores en donde hemos visto un encabezado de página, ¿cierto? Un encabezado de página en la cual se consignaban los logos del ministerio y de la entidad. Normalmente las resoluciones pues consignan el escudo del Perú, ¿ok? Eso en la parte del encabezado y se coloca en medio. Ahora, como todo documento administrativo, tiene una numeración, tiene el mismo orden y la misma lógica detrás de la nomenclatura de los otros documentos administrativos que hemos visto a lo largo de las sesiones, ¿no? Todo documento, ¿no? Todo documento tiene una numeración que se separa en guión del año, ¿no? Y a continuación se consignan las abreviaturas de la entidad de izquierda a derecha de mayor a menor jerarquía, ¿cierto? La fecha se consigna en la parte inferior, ¿no? La ciudad, el día, el mes y el año, ¿no? En este caso, Cajamarca, 20 de enero del 2016. Ok, y a continuación ya viene el cuerpo de la resolución que está dividido básicamente en 4 partes, ¿ok? Las partes están bien, se pueden identificar bastante bien porque se inicia nombrando la parte que va a continuar en negrito y con 2 puntos, ¿no? ¿Cuál es la primera parte? El visto, ¿no? El visto normalmente es la parte más pequeña, ¿no? De la resolución, ¿ok? ¿Qué consigna el visto? ¿De qué trata el visto? Básicamente describe la información relacionada al expediente que ha dado inicio a un procedimiento que está terminando con la emisión de esta resolución. Vamos a suponer que, a ver, vamos a ver el nombre de algún compañero. Alumnos, disculpen, sin querer salí del Meet y se generó una interrupción involuntaria. Ok, en lo que yo estaba, ¿verdad? Yo estaba por acá y estaba explicando la primera parte de una resolución que es el visto, ¿no? Entonces, yo iba a ir al Meet porque quería ver el nombre de uno de ustedes, uno de mis alumnos, para poder
Ok, Claudia Escobar, ¿no? Vamos a suponer que Claudia Escobar ha iniciado o va a ser el administrado en este caso, ¿no? Claudia Escobar ha iniciado un procedimiento, ¿no? Un procedimiento administrativo, el cual pues ha tenido que revisar cuáles son los requisitos para iniciar ese procedimiento, los ha tenido que reunir, los ha tenido que imprimir, que foliar, ¿no? Y que ingresar con un documento a, en este caso, la Autoridad Nacional del Agua, ¿verdad? Entonces, cuando Claudia se ha personado a mesa de partes, ¿no? Mesa de partes ha recibido su expediente, ¿verdad? Y le han asignado un código único de trámite, ¿no? En este caso, a su procedimiento administrativo le han asignado el expediente número 378335 del año 2015, ¿verdad? Entonces, básicamente la información de visto consigna o describe, ¿no? El número de trámite, ¿no? Ante quién se presentó o ante quién se tramitó ese expediente, ¿no? Y sobre qué trata, ¿no? O qué es lo que pide, qué es lo que solicita, qué es lo que requiere en ese procedimiento administrativo. Por eso es que la información que ustedes pueden ver es bastante corta, bastante concreta, bastante puntual, porque no hace más que brindar información que permita identificar el procedimiento a nivel administrativo y también conceptual. ¿De qué se trata? ¿Ante quién se interpone esa solicitud? ¿En qué fecha se presentó? ¿Cuál es el código del expediente? Etcétera. Ahí termina la primera parte, que es visto. A continuación, vamos a la siguiente parte, que es la parte considerativa, ¿no? Que comienza con la palabra considerando. ¿Qué se va a indicar en la parte considerativa, ¿no? Básicamente, en la parte considerativa, vamos a consignar de esta forma, en este formato que ustedes pueden ver, ¿no? Distanciado con párrafos, los fundamentos de hecho, las normativas y dispositivos legales que guarden relación con el procedimiento administrativo que ha dado lugar a la emisión de esta resolución, ¿verdad? Y que también regula ese procedimiento, ¿no? Que brinde antecedentes sobre ese procedimiento, ¿no? Entonces, esta parte considerativa tiene que tener 3 características. Primero, que consigne los antecedentes, ¿no? ¿Cuándo presentó? ¿A través de qué documento? ¿Quién lo evaluó? ¿No? ¿Por qué? Porque comprendamos el contexto de esta resolución, comprendamos, estimados, el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que están resolviendo acá en este documento? El administrado está pidiendo que se declare nulo una resolución anterior. Está pidiendo que se declare nulo, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el funcionario y el equipo técnico es evaluar si corresponde o no declarar la nulidad de este documento. Entonces, ¿qué le corresponde hacer para determinar si es nulo o no es nulo? Bueno, lo primero y lo más evidente es revisar qué dice esa resolución administrativa número 051, ¿no? Analizarla desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista legal, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, esas consideraciones a nivel de antecedente, a nivel legal, ¿no? A nivel documentario, se realiza de una forma ordenada, estructurada, que al leerlo, ¿no? Que al leer la parte considerativa, ¿no? Se pueda entender cómo se fueron desarrollando las diferentes acciones y cuáles fueron, evidentemente, la base legal, las normas que respaldan o justifican estos hechos, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona
¿no? Acá se menciona que a través de una resolución 0224 se le autoriza a la empresa el uso de agua superficial con fines mineros, ¿no? Como ustedes saben, el ANA es la autoridad que se encarga de administrar el recurso hídrico en el Perú, ¿verdad? Entonces, pues sobre el recurso hídrico siempre hay muchas pugnas, enfrentamientos y también permisos, ¿no? Porque para tú poder hacer uso del agua provenientes de las diferentes fuentes de agua, ríos, entre otros, debes tener la autorización previa de la autoridad local de agua de tu jurisdicción. Por ejemplo, si vas a excavar un pozo para aprovechar agua subterránea, tienes que tener una autorización previa. Si vas a aprovechar agua pluvial, ¿no? También debes tener una autorización, pagar el derecho por el uso de agua. Por ejemplo, el agua que se extrae de las fuentes naturales para el consumo humano, ¿no? También tienen que tener una regulación, ¿no? Porque el recurso es escaso, el recurso es importante y el recurso también sirve para poder o para que el recurso llegue a los hogares, pues se cobran determinados derechos para poder garantizar el mantenimiento, la operación de toda esa labor, ¿no? Normalmente la parte considerativa suele ser la parte un poco más extensa de la resolución, ¿no? La parte más normativa, a veces la parte un poco más pesada de revisar, ¿no? Porque normalmente las personas cuando revisan una resolución siempre se van a la parte resolutiva, ¿no? A la decisión. Pero si quieren conocer los antecedentes, la base legal, cómo se desarrollaron los hechos, qué informe se revisó, qué resoluciones se revisó, qué normativa justifica o justificó esa decisión, la pueden encontrar en la parte considerativa, ¿ok? Entonces, después de haber expuesto la parte considerativa, ¿no? La resolución termina con una tercera parte que es la parte resolutiva, ¿no? La parte que siempre despierta el mayor interés de los lectores, ¿no? Porque establece de forma clara, concreta y precisa cuál es la decisión de la autoridad administrativa. Mejor dicho, en la parte considerativa se explica por qué se decidió o se tomó esa decisión y en la parte resolutiva, ¿cuál es esa decisión? ¿No? Entonces, en la parte resolutiva, las decisiones se van a expresar con verbos, ¿no? Declarar, aprobar, observar, anular, ¿no? Entonces, siempre se van a expresar con verbos, ¿no? Y se van a ordenar en artículos, ¿no? Artículo primero normalmente consigna la decisión como tal. En este caso, el funcionario declara nula, o sea, le da la razón al administrado y está declarando nulo los alcances de la resolución administrativa que le pidieron revisar por las razones que han sido considerados en la parte considerativa, ¿no? Ahora, cuando una resolución en una acción posterior es declarado nulo, eso también puede significar efectos administrativos o consecuencias administrativas e incluso penales si se probara la comisión de un delito para el funcionario que suscribió esa resolución, porque si esa resolución no estuvo bien motivada, tuvo errores sustanciales de procedimiento, se vulneraron los derechos del administrado o lo que es peor, se favoreció indebidamente o perjudicó indebidamente al administrado, eso genera posibles sanciones a nivel administrativo y también, evidentemente, en los fueros correspondientes, ¿no? Penal, entre otros. Entonces,
cuando en este caso el funcionario anula una resolución anterior. En el segundo artículo dice, disponer que se tomen las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, ¿no? Se abrirá un procedimiento administrativo sancionador a través del cual se investigará si el funcionario actuó con dolo, ¿no? Actuó con premeditación, actuó con una postura de favorecer al administrado en ese momento, ¿no? O si omitió información, omitió funciones, realizó un abuso de autoridad, o de repente fue una omisión a nivel administrativo, ¿no? Todo eso, todas esas conclusiones provendrán de un procedimiento investigativo a nivel administrativo, ¿no? Ahora, en el tercer artículo dice, encargar a la administración local la notificación de esta resolución al administrado. ¿Cómo se llama el administrado? Lumina Cooper Sack. ¿No? Y las resoluciones siempre terminan con este tenor, ¿no? Regístrese y comuníquese, ¿no? Regístrese no quiere decir pues que se archive la resolución, que se notifique a las partes la resolución, y comunicar significa publicitar, ¿no? Hacer público esta resolución, colgarlo en la página web, pegarlo en las oficinas de la entidad, entre otros medios que se puedan utilizar. Ahora, la resolución, como pueden ver, como todo documento administrativo, está debidamente firmado. ¿Firmado por quién? Por el funcionario que tiene la facultad para poder decidir respecto a ello, que es el director de la entidad, ¿verdad? Acá podemos ver su sello y su firma. Pero también podemos ver en la mano izquierda que existen otros sellos más pequeños. Estos sellos más pequeños que se colocan en este costado o en este otro, ¿no? Se denominan vistos buenos. ¿Qué significan los vistos buenos? Significa que asesores, especialistas o equipo técnico del funcionario, en este caso el director, han no solamente revisado los alcances de esta resolución, sino que están de acuerdo con lo que expresa, ¿no? Le dan su conformidad. Entonces, normalmente, ¿quiénes otorgan su visto bueno? El abogado, ¿no? Siempre el asesor legal, pues, tiene que manifestar que ha revisado esta resolución, que está de acuerdo con sus alcances, ¿no? Porque eso también se puede mañana más tarde convertir en una responsabilidad, ¿no? Si, por ejemplo, el anterior director a quien les anularon esta resolución, ¿no? Tendrá que exponer el asesor legal que visó el documento cuáles fueron sus razones para hacerlo, ¿no? Que remita su informe legal que respaldó la emisión de esta resolución, ¿no? Porque si no, pues también se podría exponer la omisión de una función, ¿no? Que el abogado es básicamente el asesor legal, revisar documentos, brindar conformidad de los mismos, ¿no? Entre otros. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que ustedes tengan hasta este momento? Vamos a revisar la pregunta de su compañero, que por acá lo estoy viendo.
Ok, o su comentario que dice Silvia, todo claro, Miss. Ok, vamos a ver un segundo ejemplo para que nos quede súper claro. Ahora, de acuerdo a las competencias y las atribuciones de el funcionario que suscribe esa resolución, que pueden ser múltiples, ¿no? Dependiendo del procedimiento administrativo, ¿no? También tenemos resolución que designan a personas en cargos, ¿no? Por ejemplo, un ministro para designar a sus viceministros, ¿no? Para designar a sus viceministros, lo hacen a través de una resolución ministerial. La presidenta, para designar a sus ministros, lo hacen a través de una resolución suprema, ¿no? No solamente para designar, sino también para concluir la confianza de un funcionario que ha sido designado en diferentes cargos. Por ejemplo, vamos a ver una resolución suprema. ¿Quién suscribe las resoluciones supremas? El presidente de la República. ¿Dónde se publican las resoluciones supremas? En el diario El Peruano, ¿verdad? Vamos a ver. Acá podemos ver la resolución suprema número... Uy. A ver, creo que no me deja bajar la pantalla. Ya, bueno, acá podemos ver la resolución suprema número 133/2025 del mes pasado, 16 de mayo, ¿no? Resolución suprema porque lo suscribe el presidente o la presidenta de la República y normalmente cuando se designan ministros también lo suscribe el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Las resoluciones supremas son súper claras, súper concretas, pero vamos a darle lectura, ¿no? Tiene la parte considerativa, ¿no? Que se encuentra vacante el cargo de secretario general de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros, que en ese sentido resulta necesario designar al funcionario que desempeñará el citado cargo. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 27594, ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, Ley 31419, ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y el texto integrado del reglamento de organización y funciones de la presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por resolución ministerial número 224/2023, PCM, se resuelve parte resolutiva. ¿Cómo los ordenamos? Mediante artículos. Artículo 1. Designar al señor Juan Teodoro Falcón y Gálvez en el cargo de secretario general de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros. Artículo 2. La presente resolución suprema es refrendada por el presidente del Consejo de Ministros. Regístrese, comuníquese y publíquese Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros, donde se publica para la comunicación y de los alcances de esa resolución suprema en el diario El Peruano, ¿no? El diario oficial, el diario de la publicación de los diferentes dispositivos legales, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? Vamos a ver una resolución de alcaldía, porque hay diferentes tipos de resoluciones. Vamos a ver.
Resolución de alcaldía. Uno interesante, pues. Uno interesante. Está descargando, chicos. Ya. Vamos a compartir la pantalla. Ya. Resolución de alcaldía. Ah, ya, pero ya tengo acá la resolución. No se ha publicado bien. A ver, ¿qué podemos ver en pantalla? Podemos ver una resolución de alcaldía, ¿verdad? Porque evidentemente el alcalde, la alcaldesa de las municipalidades distritales y provinciales tienen potestades y atribuciones conferidas a través de qué norma de la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, ¿cómo empieza una resolución? Con el logo institucional y con la nomenclatura. En este caso, ¿cómo se va a denominar? Resolución de alcaldía, ¿verdad? Como toda resolución, tiene su primera parte que es el visto, ¿no? ¿Qué información va a consignarse en el visto? Va a consignarse el número de expediente, el número de código único de trámite, ¿no? En este caso, han consignado un documento que es el informe número 189 del año 2024, suscrito por la contadora Giovanna Arizápana Reynojo, gerente de planeamiento, presupuesto y racionalización. Ok, entonces la resolución de alcaldía va a tomar una decisión relativa a un informe remitido o suscrito por la gerente de planeamiento, presupuesto y racionalización. Entonces, en una segunda parte, ¿no? Establece la parte considerativa, ¿no? Argumentativa. ¿Cuáles son la base legal de mi decisión? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles han sido las acciones que se han venido desarrollando para yo poder tomar la decisión? Por ejemplo, acá el alcalde en su resolución hace mención a la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿verdad? Al Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? ¿A qué otro documento hace mención? Bueno, al parecer se trata de un tema presupuestal, ¿no? Directiva para la ejecución presupuestal, entre otras, ¿no? ¿Y qué resuelve? ¿Qué decide el alcalde? Decide formalizar las modificaciones presupuestarias conforme el anexo que se adjunta en la resolución. Mejor dicho, está modificando el presupuesto de su entidad, ¿no? Y lo está oficializando, lo está formalizando, ¿no? Artículo segundo, ¿no? Bueno, está indicando que la presente resolución se sustenta en las notas para modificación presupuestaria, ¿no? Se dispone que se publique esta resolución en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Junín y también se dispone que se notifique o se brinde una copia de esta resolución a la gerencia municipal, gerencia de planeamiento, presupuesto y racionalización para los fines correspondientes. Bueno, acá se anexa el informe que ha sido materia de evaluación, ¿no? Y los otros documentos que han sido mencionados por el alcalde en la parte considerativa de la resolución. Este es un ejemplo de resolución de alcaldía. Pero también tenemos otros ejemplos. A ver, vamos a ver otros más interesantes. Vamos a ver este.
Ah, pero es de la misma entidad, ¿no? A través también de una resolución de alcaldía también se designan funcionarios, ¿no? También cuando se van a designar gerentes, subgerentes, ¿no? También se realiza a través de ese documento. Los gobernadores regionales, a ver, vamos a ver otro ejemplo. Resolución ejecutiva regional. Resolución ejecutiva regional. Ese es el nombre de una resolución que o está suscrito por el gobernador regional, por algún gobernador regional. Resolución ejecutiva regional. Vamos a ver por ejemplo, ¿para qué se utiliza la resolución ejecutiva regional dentro del marco de funciones del gobernador regional? Para autorizar mayores ingresos públicos a su presupuesto, ¿verdad? Para aprobar las liquidaciones de obras, ¿no? Para autorizar la incorporación de mayores ingresos, para delegar, para designar a funcionarios, ¿no? Como el gerente regional, el gerente general, los gerentes regionales de línea, ¿no? También para declarar ampliaciones presupuestales, ¿no? Resolución ejecutiva regional. Por ejemplo, ¿no? Esta resolución ejecutiva regional que designa a una funcionaria, ¿no? Resolución ejecutiva regional. Todos guardan, como ustedes pueden ver, el mismo formato, ¿no? De visto, de considerando, ¿no? Los vistos buenos de las diferentes áreas en los costados. Y evidentemente la parte más importante que es la parte resolutiva, ¿no? La parte resolutiva. ¿Quién firma esta resolución? El gobernador o la gobernadora regional, ¿no? En este caso, la gobernadora regional de Lima, provincias. ¿Qué otro ejemplo podemos ver de resolución? Existen tantas a nivel. Por ejemplo, en el INEI se emiten resoluciones jefaturales, ¿no? Resoluciones jefaturales. Existen una enorme y gran variedad. Por ejemplo, la designación, como ya lo mencionamos, de funcionarios, ¿no? A través de una resolución jefatural, ¿no? Que lo suscribe el jefe de la RENIEC. Jefe de la RENIEC se designan y se dan por concluido la designación de funcionarios en sus diferentes puestos, ¿no? Evidentemente en aquellos que cumplen labores de confianza, ¿no? Que son designados mediante confianza y que pueden durar un día, un año, 2 años, 3 años en su cargo, ¿no? No tienen un espacio específico porque dependen de la discrecionalidad de la autoridad que los designan y los remueven de su cargo o aceptan su renuncia también en el caso de que los funcionarios presenten su denuncia, su renuncia. ¿Alguna consulta hasta acá? Por favor, ¿alguna duda que ustedes tengan? Miss, quería hacer una consulta. Sí, te escucho. En el trabajo he visto resoluciones que llegan con donaciones. ¿Ya? Eso también son resoluciones, ¿verdad? Con donaciones. Y firman también la resolución tanto, como usted dice, con el número, con de la otra unidad que ha venido. Pero he visto así, ¿eso también son resoluciones? Me estás hablando de una entidad pública, ¿verdad? Sí. O sea, por ejemplo, de un ministerio a otra unidad donan. Y he Sí, visto que correcto. llegan con su resolución, igualitos y con su número, todo. Eso también es, ¿no? Sí, Resolución. también existen resoluciones Entre ministerios para a otra unidad.
Correcto, para aprobar la donación de bienes, ¿no? De bienes materiales, ¿no? De bienes logísticos, ¿no? Dependiendo de cuál es el caso, para aprobar esa donación, ¿no? Para oficializar la entrega, ¿no? De qué bienes se trata, si están inventariados, código, ¿no? Para dejar constancia de esa donación. ¿Sí? Por ejemplo, acá podemos ver, estoy buscando ejemplos de resoluciones de donación a nivel de ministerio para que podamos visualizar. Y también piden que lo pongan en los inventarios. Claro, porque cuando un bien está pasando de por ejemplo, los ejemplos más comunes son cuando PRONAVI, que es el Programa Nacional de Bienes Estatales, que incauta bienes, o sea, bienes, por ejemplo, casas, vehículos, que han sido incautados producto de procesos fiscales, ¿no? Producto de investigaciones penales, han sido incautados por provenir de alguna actividad ilícita o presuntivamente ilícita, ¿no? Entonces se incautan esos bienes y esos bienes pasan a poder de administración del PRONAVI, ¿no? Entonces el PRONAVI, después de un determinado tiempo y proceso, asigna esos bienes, ¿no? A instituciones públicas como camiones, los bienes que disponga, propiedades, sobre todo lo que más les interesa a las instituciones, ¿no? Vehículos, camionetas, carros, etcétera. Entonces, para poder oficializar esa donación y la incorporación de esa donación al inventario de la entidad, tiene que haber un procedimiento administrativo, ¿no? Un procedimiento administrativo desde que se genera la solicitud de donación hasta que se hace el informe técnico, se hace el informe legal, se proyecta la resolución, se suscribe, se notifica, se hace efectivo, se ingresa y se coloca en el inventario, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy mostrando. Ok, Miss, gracias. Ok, un ejemplo del contexto o del caso que mencionó su compañera, ¿no? Referido a la donación de bienes, ¿no? Este caso es una resolución directoral, ¿no? Remitida por la directora de, ¿quién lo firma? Directora General de la Oficina de Administración del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? ¿Qué está disponiendo? Aprobar la donación de 5 bienes, los cuales equivalen a X cantidad de dinero, ¿no? ¿A favor de quién? A favor de la Municipalidad Distrital de Lobitos, provincia de Talara, región Piura, con la finalidad de atender a la población vulnerable con estado de pobreza y pobreza extrema del referido distrito, comprendido dentro de la condición de emergencia declarado con norma expresa conforme al anexo o al detalle del anexo número 1 adjunto a la presente resolución. Artículo 2, ¿no? Lo que mencionaba su compañera. Disponer que el almacén central de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realice la entrega de los bienes señalados en el anexo número 1 de la presente resolución. Miren este caso más específico, ¿no? Artículo 3. La entidad beneficiaria, o sea, la Municipalidad de Lobitos, tiene 10 días hábiles para recoger los bienes transferidos en calidad de donación en el almacén central del Ministerio de la Mujer ubicado en el Jirón Camaná, bla, bla, plazo que podrá ser ampliado a solicitud de parte dentro de los 10 días hábiles previamente citados. En caso que la entidad beneficiaria no cumpla con el plazo establecido en el presente artículo, los bienes se revertirán al Ministerio de la Mujer. Número 4. Artículo 4. La entidad beneficiaria tiene la obligación de publicar en su página web o remitir al Ministerio de la Mujer el padrón
de los beneficiarios finales de los bienes donados dentro de los 30 días hábiles de firmada el acta de entrega y recepción de bienes. Artículo 5. Los bienes detallados en el anexo 1, que forma parte de la presente resolución, se revertirán al Ministerio de la Mujer en el caso de que la entidad beneficiaria no cumpla con la finalidad de la donación y se encuentre en poder del donatario. Finalmente, artículo 6, notificar la presente resolución a la oficina de abastecimiento, a la oficina de monitoreo, etcétera. Disponer que la oficina de abastecimiento efectúe la notificación a la Municipalidad Distrital de Lobitos y notificar la presente resolución a la Oficina General de Tecnología para la publicación en el portal institucional del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y también se coloca como anexo el detalle de los bienes que son materia de donación, ¿no? Sus detalles técnicos, la cantidad, el estado del bien y su valor unitario. Entonces, interesante el ejemplo que nos ha comentado su compañera, ¿no? Que es un poco más específico. Joel dice, ¿la resolución jefatural no contiene vistos? Sí, todas las resoluciones tienen que tener vistos buenos, ¿no? Ahora, va a depender de la naturaleza del procedimiento para saber qué oficinas tienen que visar, tienen que brindar su visto bueno. Los que siempre visan las resoluciones son los asesores legales. Asesoría jurídica, asesores legales, especialista legal, el nombre que tengan, pero que esté referido al soporte legal, siempre brinda su visto bueno. Pero los demás vistos buenos dependen de el tema que se esté y las oficinas que correspondan, depende del tipo, o del tema que se esté tratando en la resolución, perdón. Pero sí, definitivamente que sí, porque recordemos que el funcionario que suscribe el documento, pues normalmente no es que lleve o que esté en el día a día de ese procedimiento administrativo, ¿no? O, por ejemplo, un ministro, ¿no? Un ministro tiene el tiempo para ver el detalle de cómo se inició el procedimiento, quién se asegura de que se haya cumplido los requisitos, los plazos, los procedimientos, el equipo técnico que está asignado a esa tarea. Ellos tienen esa labor. El funcionario, para eso tiene su equipo, confía en que su equipo, por eso suscriben con visto bueno, de que lo han revisado, de que están dando fe, que se han cumplido todos los procedimientos, todos los pasos para poder decidir en el sentido positivo o en el sentido de denegar, ¿no? Entonces, no podría no tener o no podría no consignarse visto bueno porque eso significaría que el funcionario decidió solo, que llevó a cabo todo el procedimiento solo, y no es así en ninguno de los casos. Siempre hay el soporte hasta de un técnico administrativo, ¿no? Pero siempre hay el soporte de un equipo o de ciertos profesionales que realmente llevan el día a día, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en casos presidente, ministros, viceministros, pues a ellos llega el documento prácticamente pulido, revisado, muchas veces solamente para una lectura y para su firma, ¿no? Entonces, esa es la realidad del procedimiento. ¿Quién proyecta la resolución? ¿Quién la redacta? ¿Quién la corrige? ¿Quién la revisa? ¿No? Existen profesionales y equipos técnicos destinados para ello, ¿no? Proyectar, revisar, complementar, etcétera. Normalmente son los abogados, pero en el caso, pues, que también se aborden temas técnicos, tendrán que intervenir los especialistas en la materia, ¿no? Si se está hablando de un tema presupuestal, pues el profesional en planificación y presupuesto, ¿no? Si se está hablando, por ejemplo, de una autorización de uso de agua, tendrá que intervenir el ingeniero o el jefe a cargo del área correspondiente, ¿no? Entonces, cada uno con su tema de especialidad, cada funcionario con su tema de especialidad. ¿Alguna otra pregunta, estimados y estimadas? ¿Alguna consulta que esté quedando por allí?
Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, una consulta quisiera hacerles con relación al tema de los actos de resolución. Una vez Sí, que se claro, dime. formule el documento y se realice el registro correspondiente, debe de notificarse a la parte, en este caso al administrado, ¿verdad? Para ello, conforme a la ley del TUO, se establece un cierto tiempo. Esto es para todas las entidades públicas el tiempo establecido o varía de acuerdo a la, a la profundidad del documento. Eso quería hacerle la consulta. O sea, yo tengo un cierto tiempo para realizar una resolución frente a un procedimiento administrativo. ¿Cuál es ese tiempo o es que cada entidad pública se dicta dentro de lo que es la norma? Ok, gracias, Silvia. Muy interesante tu pregunta. Como sabemos, existen resoluciones que abordan muchos temas y que pueden ser suscritos por funcionarios de diferentes niveles, ¿no? Desde un ministro hasta un alcalde distrital, ¿no? Entonces, cada uno tiene funciones y competencias. Ahora, los usos de la resolución también tiene muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, si se va a designar a un funcionario o se va a remover a un funcionario, la publicidad o la notificación de esa resolución normalmente se hace a la oficina de informática, que se va a encargar de publicitar esa resolución en la página web, y a la oficina de recursos humanos, ¿no? Para que proceda con los trámites de incorporación del funcionario, dependiendo del régimen laboral que esté regulado, etcétera, ¿no? Entonces, no se notifica como tal a un administrado porque la naturaleza de la resolución de designación es comunicar la decisión del funcionario respecto a el perfil profesional de la persona que va a ocupar un cargo público de tal jerarquía, ¿no? Ahora, es diferente el caso que menciona su compañera porque aquí sí está abordando el ejemplo, el supuesto del caso en la que un administrado, como por ejemplo vimos el caso de la resolución de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Donde hay un administrado, que en este caso es una persona jurídica, ¿verdad? Porque es una empresa la que inicia el procedimiento administrativo. Puede ser una empresa o puede ser una persona natural. En el caso del ejemplo es una empresa, ¿no? La empresa inició un procedimiento que concluyó en un acto administrativo que es una resolución. Entonces, el administrado es una parte interesada dentro del procedimiento, ¿verdad? Y como tal, tiene que hacérsele llegar por los medios correspondientes los alcances de esa resolución, más allá de que sí o sí la resolución, todas las resoluciones tienen que publicarse y publicitarse en algún medio que lo haga público, ¿no? Portal institucional, al interior de una entidad, entre otros, ¿no? Ahora, al administrado en este caso, sí o sí se le debe notificar, ¿no? Su compañera está preguntando específicamente respecto a los plazos, ¿no? Ella dice, al administrado necesito notificarle en unos días hábiles determinados y, por ejemplo, a otras oficinas, porque como ustedes han visto los alcances de una resolución, también establece notificar a la oficina de comunicaciones, a la oficina de tecnología, a la oficina de recursos humanos, a la oficina de abastecimiento, dependiendo de cuál sea la naturaleza del contenido de la resolución. Pero su compañera está preguntando muy específicamente en el caso de los administrados, ¿no? Sean estas personas naturales o jurídicas que forman parte, ¿no? Que forman parte del alcance de esa resolución. Ahora, todo parte desde un supuesto de el tiempo, los alcances que tenga el texto único ordenado, correcto, pero también de un tiempo razonable y lógico, ¿no? Porque la resolución comprende una decisión que debe ser inmediatamente de conocimiento, porque si nosotros revisamos los alcances de la resolución, no sé si se está compartiendo mi pantalla,
se indica expresamente la orden de registrarse y comunicarse, ¿no? Y se entiende de que la misma tiene que comunicarse a las partes interesadas de forma inmediata, ¿no? Porque estos administrados, al iniciar su procedimiento, pues, han indicado su correo electrónico, ¿no? Han indicado el medio de comunicación o el medio de contacto. Entonces, ese plazo, ¿no? Además de lo considerado específicamente en el texto único ordenado, tiene que ser razonable y tiene que guardar consistencia con la intención de una resolución, que es inmediatamente que las partes conozcan los alcances de esa resolución. Entonces, como las resoluciones son documentos del día a día de una entidad, las mismas tienen que ser notificadas en el más breve plazo, dependiendo también de la carga laboral, ¿verdad? Más allá de que se publique o no en el portal web institucional, ¿no? También se le tiene que hacer llegar mediante los medios correspondientes para conocimiento de los involucrados, ¿no? Una copia en formato digital, que es lo más común, o también en formato físico para su conocimiento, ¿no? Además, recordemos que las resoluciones administrativas también pueden ser apeladas. Y para yo poder apelar una resolución, no tengo todo el tiempo del mundo, tengo un plazo. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si la empresa, que vimos el ejemplo de Lana, la decisión no le hubiera dado la razón, si no lo hubiera declarado, si no hubiera declarado que no hay lugar, ¿no? No hay lugar a su reclamo, ¿no? No se agota con esa resolución las instancias correspondientes para hacer valer su derecho, ¿no? Incluso las empresas, las personas naturales, también agotada la vía administrativa, pueden acudir a la vía judicial para hacer valer lo que ellos creen que es un derecho justo, ¿no? Y para yo tramitar, para yo apelar esa decisión, para yo solicitar una revisión de los alcances de esa resolución, tengo plazos, ¿no? ¿Y qué pasa si no se me ha notificado dentro de un plazo razonable, ¿no? Entonces, podría yo perder mi derecho a poder solicitar o a poder interponer una apelación para la revisión de esa resolución en las vías administrativas consiguientes, o en el caso de que se agote la vía administrativa, interponer un recurso en el Poder Judicial para que ya yo empiece a solicitar mi derecho en otra instancia, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta. ¿Alguna consulta, comentario, aporte que quieran hacer, estimados, para ya finalizar el curso, ¿no? Porque hoy está finalizando el curso. ¿Todo bien? Bueno, recuerden que en ITEC tenemos una gran variedad de cursos a disposición de ustedes, completamente gratuitos. Yo estoy dictando el curso de redacción de documentos administrativos, también de gestión pública, también de asistente administrativo en la gestión pública. Así que si están interesados, terminando este curso, se van a aperturar unos nuevos en las fechas que indique ITEC. Y espero poder encontrarme con ustedes. Normalmente dicto en este horario de 8 a 9:30 de la noche. Y de ser así, bueno, será todo un gusto y un placer reencontrarme nuevamente con ustedes. Conmigo será todo. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Joel, a ustedes por su tiempo, por su dedicación. He visto que muchos de ustedes se han mantenido bastante constantes en sus asistencias, en sus participaciones, y eso me alegra mucho, ¿no? Me alegra mucho de que hayan podido culminar un curso, certificarse. No se olviden que certificarse es una acción muy importante, porque van a poder corroborar con un documento que han cursado un curso de manera satisfactoria. Y eso es lo más importante, ¿no? No solamente llevar el curso, sino también agregarlo a tu currículum, agregarlo a tu experiencia académica, que será seguramente de mucha utilidad ahora y en el futuro. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Que tengan buenas noches.